Hola. Estás en True Mystery. Aquí contamos historias que te llegan al corazón. Esto no es solo una historia. Es un reflejo de la vida, con su dolor, sus errores y giros inesperados. Un sacrificio de amor. Miguel tenía mucha prisa. Necesitaba entregarle el último pago a su acreedor, quien había amenazado con cobrarle intereses si no pagaba. Los negocios del joven empresario ya iban mal. Si no fuera por su joven esposa, con quien vivía desde hace un año, estaría sentado con la mano extendida en la estación de trenes. Carmen trabajaba en un prestigioso bufete de abogados y era una abogada exitosa. Por eso en este momento, la pareja no carecía de nada. Pero esto era gracias a Carmen. Miguel quería ocupar la posición de líder familiar, que no solo fuera mayor sino que también ganara más. Pero su negocio seguía estancado, y a veces incluso requería apoyo financiero urgente para mantenerse a flote. Deprimido por estos pensamientos desalentadores, Miguel giró bruscamente en la intersección para acercarse a la casa del dueño de una cadena de discotecas, de quien había tomado prestada una gran suma. De repente, sonó el teléfono montado en el tablero. El hombre agarró frenéticamente el receptor. Sí, le escucho, señor Rodríguez, respondió a su acreedor. Ya estoy en camino. ¿En camino?, repitió el hombre con un acento claramente extranjero. Sí, ya voy, murmuró Miguel, tratando de poner el teléfono en su chaqueta. ¿Qué pasa con esta cosa?, maldijo, mirando el bolsillo que no se abría. En ese momento, otro coche apareció justo delante de él. No tuvo tiempo de reaccionar y chocó con toda su fuerza contra la puerta del conductor. Vio cómo corrían hilos carmesí por el rostro de la mujer que estaba al volante, y como ella puso los ojos en blanco y luego cayó con la cabeza sobre el volante. Miguel, horrorizado, dio marcha atrás y giró hacia un patio vecino, desde donde podía llegar a una calle paralela. El coche de la víctima seguía emitiendo un claxon prolongado. Carmen estaba a punto de irse a casa cuando su jefe la llamó a su oficina. Una invitación inesperada a la oficina del director generalmente no auguraba nada bueno, pero ella estaba tranquila. No debería haber quejas de clientes sobre su trabajo. Carmen ganaba casi todos los casos que asumía. El rostro del señor Martínez era serio. Carmen Jiménez, llevas trabajando con nosotros más de 3 años, ¿verdad? Ella asintió. Debo admitir que he estado observando tu trabajo todo este tiempo, y quiero decir que estoy muy satisfecho contigo. Carmen exhaló suavemente. Así que de verdad no había nada que temer. Y el jefe continuó, probablemente sepas que estamos abriendo otra oficina en el centro de Madrid. Pues bien, voy a dirigir la nueva oficina y ponerte en mi lugar aquí. ¿Qué te parece? A Carmen se le cortó la respiración. Esperaba cualquier cosa, un aumento de sueldo, un puesto de subdirectora, pero dirigir toda una oficina, para una mujer de 29 años, esto era simplemente un ascenso vertiginoso. Apenas logró contenerse para no romper en una sonrisa satisfecha. Gracias, señor Martínez. Esta es una oferta tan buena. Pero no aceptaré ninguna objeción, el jefe agitó las manos. Entiende, no tengo a nadie más a quien confiar un puesto tan serio. Los demás también son buenos, por supuesto, pero ninguno de ellos tiene un historial como el tuyo. Además, ninguno de ellos ha trabajado conmigo desde el día que abrimos. En casa, Carmen encontró a su marido en un estado terrible. Estaba sentado en el suelo frente al sofá y llorando. ¿Qué ha pasado? Corrió hacia él y se sentó a su lado. Más problemas. Miguel volvió su rostro lleno de lágrimas hacia ella y cerró los ojos con fuerza. Carmen, he matado a alguien. Ella jadeó y se cubrió la boca con la mano. ¿Cómo? ¿A quién? A ese acreedor caprichoso. No, su marido parpadeó. Una mujer. Me estrellé contra su coche. Estaba toda ensangrentada, y me asusté y me fui. Miguel, de hecho, no soportaba la vista de la sangre y podía desmayarse incluso si alguien solo le contaba sobre heridas. Pero dejar a una persona herida sin ayuda era un delito grave. Espera, Miguel, ¿cómo sabes que murió? ¿No te acercaste a ella? No, ni siquiera salí del coche. Di marcha atrás y me fui por los patios. Tenía que entregar urgentemente el dinero. ¿Y lo entregaste? Sí, este señor Rodríguez se comporta como un can mongol. Casi me obliga a besarle los pies.
Si hubiera sabido que me amenazaría con intereses, nunca habría recurrido a él. Incluso se rió de mi cara hinchada, diciendo que tenía miedo. Y por su culpa, maté a una mujer. Espera, ¿estás seguro de que murió? Déjame ir al lugar y averiguarlo. ¿Qué? Carmen, la parte delantera del coche está toda destrozada. ¿A dónde planeas ir? Lo encerré en el garaje. ¿Y dónde ocurrió esto? No muy lejos de aquí, en la calle Roble. Carmen se levantó y corrió al pasillo para ponerse las zapatillas. ¿A dónde vas?, gimió su marido. Iré corriendo a ver qué está pasando allí, gritó, saltando fuera del apartamento. En el crepúsculo que descendía sobre la ciudad, las luces intermitentes de una ambulancia y coches de policía eran claramente visibles. Carmen intentó acercarse al lugar para preguntar a los curiosos reunidos qué había sucedido, pero no necesitó preguntar. Vio a los paramédicos cargando una camilla con un cuerpo completamente cubierto por una sábana en la ambulancia. Así es como cubren solo a los fallecidos. Me encontrarán seguro. Miguel estaba teniendo una verdadera histeria. Bueno, ¿por qué todo es así? Acababa de pagar a todos, tenía la esperanza de que todo se arreglaría, y ahora esto. Sin mí, el negocio definitivamente se hundirá, ahora irrevocablemente. Carmen no sabía cómo calmarlo, qué palabras decir. Venía a casa con dos excelentes noticias, que le habían ofrecido dirigir el bufete de abogados y que estaba embarazada. Sí, había descubierto esta noticia el mismo día cuando por la mañana, sintiendo un malestar característico, decidió hacerse una prueba, y luego durante el descanso fue a un ginecólogo privado al que visitaba y recibió confirmación. Pero ahora informar de estas noticias a su marido completamente desmoronado era irrealista. Ya no se controlaba y corría por el apartamento con gemidos. Carmen preparó la cena y, con dificultad sentando a Miguel en la mesa, puso su mano en su hombro. Escucha, creo que tengo una idea. Definitivamente superaremos esto. ¿Qué tipo de idea?, murmuró el hombre, temblando por completo. ¿Me darás tu palabra de esperarme de la prisión? Cálmate, por favor, dijo ella con voz serena. Digamos que yo conducía. No, gritó Miguel y rompió a llorar como un niño. No puedo aceptar tal sacrificio de ti. Entiende, Miguel, solo me darán una sentencia suspendida. Sé lo que digo. Hay circunstancias atenuantes. Nunca he tenido infracciones antes, y además, estoy embarazada. ¿Qué? ¿De quién?, balbuceó. Miguel, ¿has perdido completamente la cabeza por el miedo? De ti, por supuesto. Hemos querido un bebé durante mucho tiempo, ¿no es así? Bueno, iré a la policía y confesaré que me sentí mal, así que accidentalmente choqué contra esa mujer. Miguel resistió por un tiempo, saltando, empezando a correr, pero luego se calmó y se quedó quieto. Pero tú a menudo usas mi coche, ¿verdad?, dijo pensativamente y frunció el ceño. Y definitivamente no te pondrán en la cárcel. Definitivamente, Miguel. Conozco las leyes. Él la besó en la frente y susurró, «Eres mi salvadora». Luego de repente saltó de nuevo. «No, Carmen, no funcionará. El accidente fue captado por la cámara del salpicadero. ¿Y por qué la instalé?» Carmen agarró las llaves del garaje de la mesita de noche y corrió escaleras abajo de nuevo. Al ver la parte delantera destrozada del coche, se cubrió involuntariamente la boca con la mano. Estaba claro que el impacto fue fuerte, lo que significa que la víctima no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Carmen se quedó un minuto para recuperar el aliento, luego abrió la puerta delantera, quitó la cámara del salpicadero de su soporte, la metió en su bolsillo y corrió a casa. Miguel se había quedado dormido completamente vestido en el sofá, y Carmen fue al dormitorio para ver la grabación. Allí, podía oír claramente la conversación de su marido con el acreedor, luego su grito asustado y el sonido de la colisión. De repente, Carmen oyó a alguien llamar a la puerta. Rápidamente envió el vídeo a una unidad en la nube y escondió el dispositivo en un estante con ropa de cama. Saliendo al pasillo y mirando por la mirilla, vio que habían llegado representantes de la policía. Abrió la puerta. Los llevaron a la comisaría juntos con Miguel. Su marido estaba nervioso, y Carmen explicó a la policía que él estaba muy preocupado por ella porque estaba embarazada. El investigador preguntó por qué no había salido del coche después de la colisión y no había llamado a la policía o al menos a una ambulancia.
Y la abogada, que nunca en su vida había tenido que infringir leyes y escabullirse, puso cara de lástima. Verá, estaba muy asustada. Antes de la colisión, sentí mareos y náuseas, por eso no vi la señal de advertencia. Esperaba que estuviera en la vía principal. Pero eso no justifica sus acciones posteriores, señaló el investigador sombríamente. Estoy de acuerdo. Estaba a punto de desmayarme. El hombre miró a la sospechosa y sacudió la cabeza con dudas. Carmen no parecía una dama delicada que soltaría el volante y perdería el conocimiento al menor peligro en la carretera. Parecía una mujer de negocios inteligente que había conseguido todo en la vida a través del trabajo duro. Pero el investigador aún le empujó el protocolo para que lo firmara y le pidió que no saliera de la ciudad durante la investigación. Miguel, que fue interrogado por separado, declaró que no tenía idea de dónde estaba su coche en el momento del accidente. Carmen, tiene sus propias llaves, así que usa el coche cuando quiere y no siempre me lo hace saber. Regresaron a casa después de la medianoche y apenas pudieron dormirse por todo lo que habían experimentado. Y por la mañana, a Carmen le esperaba otra sorpresa desagradable. Cuando llegó al trabajo, su jefe la llamó a su oficina de nuevo, pero esta vez no estaba tan benévolo como ayer. El señor Martínez le entregó sombríamente un papel. ¿Qué es esto?, preguntó Carmen, leyendo y no creyendo sus propios ojos. Esta es una decisión colectiva para excluirte del colegio de abogados. Ya no puedes trabajar con nosotros. Señor Martínez, ¿pero por qué?, exclamó la mujer. Alguno de nosotros está asegurado contra tales situaciones. El jefe levantó los ojos culpables hacia ella. Carmen, el marido de la víctima, la señora Navarro, vino a verme. Él mismo es abogado y me amenazó: si no la despides, tu firma terminará. Y es una persona muy influyente. Su rostro se contorsionó con sorpresa y resentimiento. Así es como tratan a colegas con rica experiencia y una reputación impecable. Pero el jefe dejó claro que la conversación había terminado. Carmen comenzó a descender las escaleras cuando de repente sintió un dolor agudo en la parte baja de la espalda. Se frotó la espalda y se movió con cuidado, pero el dolor se repitió con mayor fuerza. Con dificultad saliendo de la oficina, Carmen marcó el número de su ginecólogo. Después de hacerle varias preguntas, la doctora dijo firmemente: «Querida, necesitas ir al hospital». Cuando Miguel fue a recogerla, Carmen, siempre contenida y tranquila, estaba llorando amargamente. «Se ha ido», seguía repitiendo. «¿Quién se ha ido, Carmen?», su marido no entendía. «Nuestro bebé». «Carmen, vamos. Todavía eres joven, definitivamente tendremos hijos». «Eso es lo que dijeron los médicos también», sollozó. «Pero ya lo amaba. Y ahora me van a meter en la cárcel». Miguel se puso pálido y no pudo encontrar qué decir a esto. «Sácame de aquí», pidió ella. «Está bien, solo llamaré a un taxi», dijo y pensó: «Solo espero que no se retracte de su testimonio». El tribunal condenó a Carmen a 2 años de prisión para ser cumplidos en una colonia correccional de seguridad mínima. Esta era la sentencia más leve dados los factores atenuantes restantes: una confesión sincera, problemas de salud y ninguna condena previa. Pero para Carmen, todavía sonó como un rayo en un cielo despejado. Miguel, mirando la cara confusa de su esposa, dobló sus dedos en forma de corazón, como mostrando que estaba con ella. Pero él ahora iría a casa, se ducharía, se acostaría a descansar, mientras que ella sería llevada en un furgón penitenciario con rejas en las ventanas. Y lo que le esperaba en la colonia, solo Dios lo sabía. La prisión de mujeres estaba ubicada en un asentamiento a 150 kilómetros de la ciudad. Le entregaron ropa gris de prisión, y su bolsa con pertenencias y teléfono fue enviada a un almacén vigilado. Resultó que había perdido completamente el contacto con el mundo exterior y en caso de cualquier cosa, ni siquiera podría llamar a Miguel. Pero esto no era lo más aterrador. Por la mañana, todas las prisioneras fueron enviadas a trabajar en el taller de costura. Y Carmen nunca había usado una máquina de coser antes. Creció en un orfanato, luego fue a la universidad, luego trabajó como secretaria de un notario y completó su licenciatura en Derecho. Nunca había tenido tiempo ni nadie que le enseñara a coser. La reclusa mayor le mostró cómo coser costuras, pero dejada sola con la máquina, Carmen seguía arruinando la línea o rompiendo el hilo, lo que significaba que tenía que deshacer la costura estropeada y empezar de nuevo.
Otras reclusas miraban a la recién llegada con desagrado y susurraban. Y por la noche, iniciaron una pelea. Tú, niña de papá, aprende más rápido y no evites el trabajo, o tenemos un contrato de brigada aquí, ¿entiendes? Le dijo la reclusa mayor y golpeó a Carmen en la cara. Ella se tambaleó y se golpeó la cabeza con el armario donde se guardaba la ropa de trabajo. Una guardia corrió al ruido y, viendo a la reclusa que se había hundido en el suelo, gritó: ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién te hizo esto?, le preguntó a Carmen. Carmen se levantó y respondió que se había sentido mareada por el trabajo desconocido. Todavía oigo el ruido de las máquinas de coser en mis oídos, todo está destellando ante mis ojos, admitió. La guardia la miró con desprecio y resopló. Ya veo, eres nuestra niña de papá. Solo recuerda, todas ustedes son solo reclusas aquí, y no esperes ningún trato especial. Se fue, y las otras reclusas se rieron, diciendo que ciertamente era una niña de papá. Pero la reclusa mayor levantó la mano. Silencio. ¿No entendieron? No me delató, lo que significa que es una buena chica. Así que nadie la toque, yo misma la cuidaré. Desde entonces, la reclusa mayor trató de ayudar a Carmen, pasó más tiempo enseñándole, y una vez sacó secretamente un viejo teléfono de botones de su bolsillo. Toma, veo que nadie viene a visitarte. Tal vez le recuerdes a alguien sobre ti. Carmen casi la abrazó de sorpresa y gratitud, pero la reclusa mayor puso su mano hacia adelante, mostrando que no era necesario. Carmen había querido llamar a su marido durante mucho tiempo. Habían pasado 6 meses, y él no la había visitado ni una vez durante este tiempo y no le había hecho saber de él. Ella sabía de memoria los números de teléfono de Miguel y de su amiga Victoria, habiéndolos memorizado antes de ser enviada a la colonia por consejo de un abogado. Pero su marido, al oír su voz, inmediatamente comenzó a gritar que estaba en una reunión y no podía hablar. Carmen se quedó atónita. ¿Desde cuándo tenía reuniones en su pequeña tienda, donde los únicos empleados eran el gerente y los vendedores? Decidió llamar a su amiga. Victoria estaba terriblemente feliz de saber de Carmen y comenzó a preguntar cómo estaba y si podrían liberarla bajo palabra. Pueden, Victoria, me he enterado. Solo hay que presentar una petición a la administración de la prisión, y para eso, necesitan interesarse de alguna manera. ¿Y cómo es eso?, preguntó su amiga sorprendida. Con dinero, Vicky. Mucho dinero. Bien, tengo que irme antes de que me vean con el teléfono. Una semana después, su antiguo jefe, el señor Martínez, vino a la colonia. Le trajo algunos pasteles caseros, frutas, y le pidió que escribiera lo que necesitaba, prometiendo traerlo la próxima vez. Perdóname, Carmen, dijo el hombre, que no pude defenderte entonces. Pero sabía de antemano que el caso se perdería si el propio Navarro lo tomaba. Amaba mucho a su esposa, ¿entiendes? Así que ordenó a su abogado convertir tu vida en un verdadero infierno. Bueno, haré todo lo que pueda. Pasará el tiempo, Navarro se calmará, y definitivamente te volveré a contratar. Gracias, señor Martínez. Carmen casi lloró. Usted es el único que me ha visitado en este terrible lugar. Deberías agradecer a tu amiga Victoria. Fue ella quien me dijo que nadie viene a verte. Bien, nos veremos otra vez. Se fue, y unos días después, Carmen fue llamada por el director de la prisión. Veo que eres una especialista valiosa, dijo, examinando algunos papeles. Si incluso el director mismo se preocupa por tu liberación anticipada. ¿Se refiere al señor Martínez? Sí, él trajo todo lo necesario, sonrió el jefe. Así que prepárate, estamos presentando una petición de libertad condicional. Mientras tanto, Miguel vendió su negocio, compró un coche nuevo y consiguió un trabajo en una empresa líder donde había quedado vacante un puesto de economista senior. Decidió que un salario estable era mejor que las ganancias poco fiables de un negocio problemático y estaba bastante satisfecho con su vida. Al comenzar su trabajo, inmediatamente se fijó en la bonita jefa del Departamento de Recursos Humanos y pronto comenzó a cortejarla. Marina no estaba en contra de pasar tiempo libre en compañía de un hombre guapo e inteligente, por lo que pronto desarrollaron una relación muy cercana. Miguel se mudó con ella, y la pareja aparecía juntos en todas partes. Un día, fueron vistos por Victoria. Ella se acercó a Miguel y le preguntó si podía hablar con él. ¿Y de qué tenemos que hablar?, respondió el hombre groseramente. Ya no hay lugar en mi vida para Carmen,
y mucho menos para sus amigas. «¡Qué canalla eres, Miguel!», exclamó Victoria. «Podrías haberla visitado al menos una vez. No tenía a nadie más que a ti. ¿Y qué me importa si tenía a alguien o no? Ahora somos extraños. He solicitado el divorcio». Victoria no le contó a su amiga sobre el encuentro con su marido. Si él era tal canalla, entonces era mejor para Carmen no atar su vida a él. Finalmente, Carmen fue liberada. Cuando salió por las puertas de la prisión, inmediatamente vio un coche familiar. El señor Martínez había venido por ella. Casi corrió del coche para encontrarla, abrazó sus hombros y la sostuvo fuerte. «Carmen Jiménez, qué contento estoy de verte. ¡Qué felicidad!». Se reía como un niño, abrazando a Carmen una y otra vez. Ella no sabía qué hacer de la vergüenza. Nunca había visto a su jefe así. Leonardo siempre había sido tranquilo, estricto, por lo que incluso le había tenido un poco de miedo antes. Pero hoy simplemente irradiaba bondad. Habiendo conducido la ciudad, el jefe, ahora de manera bastante amistosa, sugirió: «Escucha, Carmen, ¿quizás vienes a nuestra casa? Mamá ha preparado la cena, horneado pasteles, realmente quería verte». «Oh, pero ¿dónde voy así? Asustaré a tu madre. Mejor mañana, y ahora por favor llévame a casa». El hombre asintió comprensivamente y giró hacia el complejo residencial. Llegando a la entrada, Leonardo descubrió que su pasajera estaba profundamente dormida. No había dormido toda la noche, de alguna manera temiendo que en el último momento todavía no la liberaran. El hombre la tomó cuidadosamente en sus brazos y la llevó a la casa. En la puerta con el intercomunicador, tuvo que despertarla después de todo. «Carmen, dame las llaves», susurró, y ella murmuró: «Tómalas de mi chaqueta». En casa, la llevó al dormitorio, la acostó en la cama encima de la colcha, y comenzó a mirar alrededor para encontrar algo con que cubrirla. Luego abrió el armario, comenzó a sacar una manta de la estantería superior, y de repente debajo de ella, un pequeño dispositivo cayó sobre la alfombra. Leonardo cubrió a Carmen con la manta y se inclinó hacia el objeto. Era una cámara de salpicadero con una tarjeta de memoria extraíble. Leonardo salió en silencio del dormitorio y cerró la puerta tras él. Luego fue a la cocina, sacó la unidad flash del dispositivo y la insertó en su smartphone. El hombre estaba casi seguro de que la tarjeta todavía tenía una grabación de aquel fatídico accidente en el que Carmen se había metido. Pero se equivocó un poco. En la grabación, se podía oír la voz de Miguel, luego su grito y el sonido de un fuerte impacto. Y el vídeo mostraba cómo el coche se estrellaba contra el coche con una mujer al volante. «Canalla», murmuró Leonardo y se secó la frente sudorosa. «Así que cumplió condena por ti». Escribió a Carmen una nota: «Descansa todo lo que necesites, el trabajo puede esperar», y salió del apartamento, cerrando la puerta silenciosamente. Por la mañana, Carmen se duchó, se trenzó el pelo y decidió encontrar a su marido. Después de todo, por su culpa, había perdido su trabajo y un año entero de su vida, y él ni siquiera la había visitado. Llamó a Victoria y quedó en verse. «Carmen, ¿para qué lo necesitas?», su amiga no podía entender. «Yo nunca buscaría a un hombre que no me esperó de la prisión, Dios no lo quiera». «Vicky, no entiendes», objetó Carmen. «No conoces toda la verdad». «¿Qué verdad?». «Yo no cometí ese accidente. Simplemente asumí la culpa por él». Los ojos de Victoria se volvieron tan redondos como los de una muñeca antigua. «¿Quieres decir que estuviste en prisión por él, Carmen? ¿Por qué?». «Entiendes, lo amaba mucho, y cuando vi cómo mi marido temblaba ante la mera idea de ir a prisión, no pude actuar de otra manera. Además, estaba embarazada entonces, así que esperaba una sentencia suspendida». Carmen rompió a llorar. El canalla fue todo lo que Victoria pudo decir. «Entonces no solo necesita ser encontrado sino también puesto en prisión. Y recibir la sentencia completa». Victoria agarró la mano de su amiga y la arrastró a la oficina de la empresa donde Miguel ahora trabajaba. «¿A dónde vas?». Carmen no entendía. «Ahora verás». Se acercaron, y Victoria señaló la placa en la puerta. «Mira lo que dice: economista senior, Miguel Sánchez, punto». Victoria empujó a Carmen hacia la puerta y golpeó suavemente. «Adelante», gritó Miguel con importancia, pero viendo quién había entrado, casi se cae de la silla.
Tú. Bueno, parece que te has establecido bien sin mí. Antes nunca aceptabas trabajar para alguien más. ¿Y ahora qué ha pasado? Miguel la miró con una mirada llena de disgusto. Ella llevaba ropa que había usado antes del encarcelamiento, su pelo mostraba mechones grises, y ni siquiera había tenido tiempo de hacerse la manicura. Escucha, ¿de dónde saliste así? Gruñó. Gente como tú pertenece al basurero, no en una oficina decente. Irás allí por ti misma, o debería mostrarte el camino. Seguridad. Carmen apenas se contuvo de arrojarle el vaso que estaba en la mesa junto a una jarra de agua. Pero de repente las puertas de la oficina se abrieron de golpe, y un escuadrón de policía irrumpió. Carmen recibió una señal para salir, y las esposas se cerraron en las muñecas de Miguel. ¿Qué está pasando? Chilló. ¿Con qué derecho, en realidad? Carmen corrió al pasillo y casi chocó con Leonardo. Leo, ¿cómo acabaste aquí? El jefe sacó silenciosamente la unidad flash de su bolsillo. Encontré esta cosa en tus cosas por casualidad. La miré e inmediatamente quise estrangularlo personalmente, pero luego pensé que sería un castigo demasiado leve para él. Carmen realmente no quería ir a juicio. Ya le había dicho todo al investigador. Confesó el delito de dar testimonio deliberadamente falso. Además, Leo recientemente le había propuesto matrimonio, y sus pensamientos estaban lejos del ajetreo de la ciudad. Pero aún así, era una testigo importante, así que tuvo que comparecer en el juicio. ¿Por qué decidiste asumir un crimen tan grave que resultó en la muerte de una persona? El juez le preguntó con obvio desconcierto, mirando del patético Miguel a la segura Carmen. Ella miró intensamente a su exmarido. Verá, amaba tanto a este hombre que no podía dejarlo sufrir. Él tiene un miedo terrible a la sangre, y en prisión, tendría que verla más de una vez, incluso en su propio rostro. Con estas palabras, Miguel se puso pálido y comenzó a deslizarse al suelo. Inmediatamente le trajeron un frasco de amoníaco, y él se sacudió. «Te lo inventaste todo», gritó el marido, volviendo en sí. «Solo te estás vengando de mí por quedarte abandonada y perder a nuestro hijo». «Ve», sonrió Carmen, lo compadecí, y resultó ser un traidor ordinario. Encontré a quien compadecer. De repente se escuchó una voz severa desde la sala. Miguel se dio la vuelta y se quedó inmóvil. Sus ojos se encontraron con la mirada severa del señor Navarro, y entendió que no se libraría con una pena corta, no saldría bajo libertad condicional. Eso era seguro. Y un año después, Leo recibía a su amada Carmen de la maternidad, junto con su hijo. Gracias por seguir hasta el final. ¿Qué te hizo sentir esta historia? Cuéntanos en los comentarios, los leemos todos. Y dinos desde dónde nos ves. Gracias por estar aquí.